Ángel Casas Morales, que está con nosotros. Ángel, bienvenido, muchas gracias. Al contrario, gracias. Mi abuelo, don Eduardo Casas, él fue locutor en varias estaciones de la ciudad de Jalapa, y a mí desde los 5 años me llamó la atención esto, y de hecho cuando me preguntaban, oye, ¿tú qué vas a hacer de grande? Yo decía, voy a hacer como mi abuelo. Entré al aire en mi primera intervención, yo creo que lo hice fatal, me caían gordos todos los que me regañaban por no seguir la mecánica de transmisión, por no seguir correctamente la programación, pero son cosas que yo no entendía, porque yo creí que el oficio de la radio así era, y era normalmente así en todos lados, ¿no? Cuando yo llego a otros lados y veo que no tienen absolutamente ni idea ni nada, sí, digo, wow, qué gran escuela donde por lo menos yo aprendí, ¿no? Que finalmente es la escuela de Grupo Radio Centro, con José Luis Ocampo, que siempre nos regañaba. Bienvenidos al podcast Charlando con, donde exploramos las historias y experiencias de personas fascinantes de diversos ámbitos. Conducido por Carlos Alberto. Charlando con. ¿Qué tal? Es un placer saludarte nuevamente. Mil gracias por estarme acompañando una vez más en este episodio de Charlando con. Hemos entrevistado a grandes personalidades de la radio que dejaron marcado en los oídos y en la mente de los oyentes, sobre todo en aquella época de los años 80 y 90, pues muy marcada ese recuerdo en la memoria de todos los radioescuchas. Y hoy, la verdad, tengo el placer y el honor y el gusto de entrevistar a otra de las voces también privilegiadas que nos hicieron sonreír, que nos alegraron la mañana y que nos hicieron pasar estupendos momentos a través de la radio en la zona centro del estado de Veracruz. Estoy hablando de mi estimadísimo amigo Ángel Casas Morales, que está con nosotros. Ángel, bienvenido, muchas gracias por haber aceptado, Carlos, la invitación. Al contrario, gracias, qué gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos, a todos los chavorrucos, ¿no? Sí. Ya todos los que nos acordamos de esta generación, pues ya nos duele algo, ¿no? Pues la rodilla mínimo, pero nos duele algo, ¿no? Oye, Ángel, pues vamos, me gustaría que me platicaras de dónde eres originario, quiénes son tus padres, dónde estudias y posteriormente por qué te da el gusanito por la radio. Pues mira, yo he tenido una carrera un poco al revés en todo. Yo soy de Jalapa, Veracruz. Mis padres son maestros. Bueno, mi papá todavía vive, mi mamá ya no. Y pues lo lógico es que yo terminara siendo maestro. O sea, como que había esa idea en casa, ¿no? Sin embargo, mi abuelo, don Eduardo Casas, él fue locutor en varias estaciones de la ciudad de Jalapa, en la XCJW, y en lo que después fue la XEZL en Jalapa. Okay. Y desde muy pequeño, pues yo lo veía cómo trabajaba, cómo estaba en su relación con el micrófono, la audiencia y todo esto. Y a mí, desde los 5 años me llamó la atención esto, y de hecho cuando me preguntaban, oye, ¿tú qué vas a hacer de grande? Yo decía, voy a hacer como mi abuelo. Y yo recuerdo a mi mamá que me decía, no, sí, pero ¿qué vas a estudiar? No, pues yo quiero ser como mi abuelo. No, bueno. Entonces, finalmente, mi abuelo, de hecho, tuvo cargos en el sindicato de radio allá en Jalapa. De alguna manera, como que había una predestinación también, porque yo cuando le expresé mis intenciones, me dijo, sí, cuando estés listo, yo te apoyo, ¿no? Sin embargo, yo te digo que fui medio al revésado, porque un día, yendo a la biblioteca de la ciudad, que son lugares en vías de extinción también, vi una convocatoria de una estación de radio. Decía, si a ti te gusta la radio, ven a las audiciones, tal día, tal hora, en Plaza Cristal, allá en Jalapa. Y, ¿qué estación era? Fíjate que no decía, solo decía el número del local, y yo decía, ¿será Van Radio? Porque ahí en Plaza Cristal estaba Van Radio y estaba
Radio Sensación en ese tiempo. Ujú, Entonces, bueno, ya llegué y dije, pues es en Radio Sensación. ujú. Y pues ahí llegué, hice mi audición. Yo era muy chavo, tenía 17 años, no le dije a nadie, ni a mi mamá, ni a mi abuelo, ni a nadie. Iba yo en el último año de la prepa. Sí. Y bueno, días después fuimos seleccionados cuatro estudiantes, ¿sí? De Ok. preparatoria. Yadira Hidalgo, que todavía está en la ciudad de Jalapa como locutora, y bueno, es activista y tiene grandes actividades. Ella también estuvo después en Veracruz, en Grupo FM y en Eco 103. Ujú. Montserrat Camacho, que le perdí la pista, ya no supe Sí. qué pasó con ella en cuanto a la radio. Y Edgar Galvez. Edgar Edgar. Galvez Montalvo. Saludos a Edgar. Sí, todos de 17 años. Como yo iba en la prepa en la tarde, entonces a mí me pusieron en el horario de la mañana. Ujú. Y entonces ahí fue cuando yo empecé a trabajar en la radio. Estábamos todos en la prepa. Y bueno, pues ahí empezó la carrera. Esto fue en 1989. Los cuatro entramos al aire el mismo día. Les hicieron un casting. Sí, nos hicieron casting y hubo grandes filas de todo esto. Ujú. Y pues nosotros fuimos los que nos quedamos y ya después ¿Quién, vino, ya hasta quién- después, mucho después estudié en la quién les universidad. hizo el casting y cómo fue ese casting, mi estimado Ángel? Fíjate que a los cuatro nos hizo el casting Nacho Medina, el ingeniero Ignacio Saludos a Medina Nacho. Rivera, Ujú. a quien le mando un abrazo entrañable. Hace poco platiqué con él y bueno, fue muy bonito recordar esos tiempos. Pues fíjate que yo llegué al casting, vi las instalaciones de la estación muy bonitas, unas instalaciones muy modernas en ese tiempo y me imagino que ahora están así. Y pues me sentó en el escritorio, así frente a un micrófono, Ujú. y me dijo, mira, esta es una nota de noticias, la vas a leer así, este es un comercial y vas a hacer que vas a presentar ahí una canción, ¿ok? Vas a hacer estas tres cosas. Y yo así como que lo veía y le decía, pues órale, va, ¿no? Pero no me cayó el 20 hasta que él se pasó del otro lado del cristal y ahí en sus máquinas y en sus cosas, y cuando me hizo la mano así de que vas, ahí fue cuando me cayó el 20 y ahí fueron de esas veces, no sé si te ha pasado, ese segundo que se congela en el tiempo, Sí. y yo decía, ¿qué hago aquí? Fíjate todo, en un segundo todo lo que pasó por mi mente, ¿qué hago aquí? Mira qué sonso, hubiera yo practicado ahorita que estaba en la sala de espera, siquiera leer, hubiera hecho algo, pero, o sea, no me cayó el 20 hasta ese momento. Entonces yo pensé y dije, en este momento tengo dos opciones, o me congelo del miedo y no digo nada y me voy y no pasa nada, o lo hago como sea. ¿No? Y entonces yo me acuerdo, había un micrófono, un micrófono Neumann de estos alemanes así grandotes, ¿no? Más grande que este. Y había así, yo lo veía y decía, pues va. Y entonces me aventé el spot, me aventé la participación, la parte del noticiero. Digo, seguramente lo hice bastante mal, pero bueno, lo hice con gusto. Y Nacho Medina, a mitad del casting decía, espérame tantito, y se paró y se salió y ahí me dejó, y fue por un señor ahí medio peloncito, medio greñudón, digo, peloncito así como yo ahora, ¿no? Y me hablaba por el tollback y me decía, vaya, a ver, ¿cómo te llamas? Ángel, ándale, pues a ver. Ya sé quién es. Vaya, a ver, hazle así, ahora haz como si estuvieras en una grupera, ¿no? A ver, ahora, entonces empezamos ahí y se alargó el casting y ya, al final platiqué con él, con José Luis Oliva, efectivamente, a quien también le mando un fuerte abrazo y a quien siempre le estaré también muy agradecido por la oportunidad. Y ya me dijo, ¿y tú qué? ¿Quién eres o qué? Y ya le platicé un poquito de mí, lo mismo que te acabo de contar. Sí. Y ella me dijo, no, vaya, tu abuelo a mí me dio mi primera oportunidad, ¿no, don Eduardo? No, salúdamelo, por favor. Y bueno, ya, y me dijo, bueno, pues ahora sí que ahí te hablamos, ¿no? Y ya pasaron varios días, varias semanas, cuando ya después me hablaron y bueno, me entero, ahí conozco, te digo, a los otros tres que fuimos seleccionados en el casting, que no los conocía.
Ujú. Oye, qué interesante. ¿Y de ahí recuerdas el primer programa que estuviste al aire? Sí, claro, claro, claro que sí. Fíjate que nos preparó Nacho Medina, nos preparó como una semana, 2 semanas, no sé, en diferentes géneros. De verdad que yo le estoy muy agradecido a Nacho porque nos enseñó de verdad lo que no te enseñan nunca en la radio. Sí. O sea, nos enseñó cómo atender una llamada, cómo presentar canciones, cómo mandar a corte, o sea, cosas que aparentemente son simples y que dices, bueno, pues no tiene ninguna ciencia, bueno, sí la tiene. Y él nos la enseñó. En ese tiempo había también programas de estos de competencia, pero te estoy hablando que había cartuchos y había discos de 45 revoluciones, estamos Sí. hablando de 1989, aunque ya existían los CDs y todo eso, pero en la radio todavía no llegaban, ni menos allá en Jalapa, ¿no? Ujú. Y entonces nos enseñó todo esto y ya finalmente hubo un día que nos dijeron el lunes empiezan y ese lunes, te digo, fue el 3 de marzo de 1989. Y yo llegué a las 10 de la mañana y yo dije, bueno, pues voy a empezar, pero pues a ver qué me dicen, ¿no? Y ya me Sí, dice, no, sí. vas. O sea, no, pero ¿cómo? Yo solo, sí, vas. Y había un programa de rock en tu idioma, así se llamaba, rock en tu idioma. Y bueno, pues ese fue el primer programa que yo puse. Estamos hablando en el mero apogeo de Sí, la del música rock. de rock en español, que yo medio conocía como auditorio, pero no como conductor, ¿no? Entonces Ujú, no ujú. sabía muchas cosas de los artistas y de los grupos. Entré al aire en mi primera intervención. Yo creo que lo hice fatal, pero una radio escucha Ujú. que ahora es doctora y que, por cierto, vive aquí en Cancún también, donde yo vivo ahora, Ok. este, Leti Flores, ella me acuerdo, llamó por teléfono a la estación y Ujú. me dice, eres nuevo, ¿verdad? Y yo, sí, y no tienes idea del rock en español, ¿verdad? Le digo, efectivamente. Dice, ¿qué canción sigue en tu programación? Y ya no me acuerdo qué seguía, me dice, bueno, mira, este grupo es así, así. Y ella me fue coachando Órale. del contenido durante ese primer programa y ya luego los demás días, pues me siguió acompañando, me daba, oye, ponte esta canción y me contaba un poco de la historia. Y ella me enseñó del rock en español, fíjate. Ajá. Entonces fue una experiencia muy bonita ese primer programa. Fuera de cuadro, te estoy yo preguntando que si alguna vez habías ido a Huatusco, Veracruz. Yo soy oriundo de allá. ¿Fuiste alguna vez a la ciudad de Huatusco, en donde estaba la otra estación de radio, Sí, también perteneciente al mismo grupo? sí, 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 en alguna ocasión fuimos, creo que una o dos veces, justamente con Nacho Medina y con licenciado Oliva, estuvimos por ahí una o dos veces conociendo un poco, ¿no? Realmente no conocimos mucho, pero sabíamos ahora sí que de su existencia Ujú, y ujú. de todo lo que había, ¿no? Oye, qué Sí. gachos nos decían la tiendita. Ah, sí, esa no me la Así, sabía, ¿por así, qué? no sé, así decía la flota, decía, vamos a la tiendita, y ya sabíamos que iban a ir a Huatusco. Sí, no, bueno, pero la verdad es que, mira, yo lo platicaba con Nacho, no sé si tú coincidas conmigo, pero sin duda alguna fue una gran escuela y no lo comprobé y no lo entendí porque me caían gordos todos los que me regañaban por no seguir la mecánica de transmisión, por no seguir correctamente la programación, pero son cosas que yo no entendía hasta que salí de ahí, porque yo creí que el oficio de la radio así era y era normalmente así en todos lados, ¿no? Cuando yo llego a otros lados y veo que no tienen absolutamente ni idea ni nada, Sí. digo, wow, qué gran escuela donde por lo menos yo aprendí, ¿no? Con que es esta escuela de Nacho Medina, del licenciado Oliva, que finalmente es la escuela de Grupo Radio Centro, Ujú. con José Luis Ocampo, que siempre nos regañaba. Programador. eh, sí, nos regañaba y nos decía, es que después de la canción va el jingle y no te puedes ir a cortes y no vas, ¿no? O sea, y nos ponían unas cartulinas ahí, primero identificación, luego, ¿no? Y así. Bueno, eso es el único lugar donde vi que eran profesionales en eso, ¿no? He trabajado en Oye, muchas estaciones y no había nada de eso. José Luis Ocampo después se fue a México, ¿verdad? De hecho, él estaba en México. Estaba en México, ¿no? Él En era Radio parte Centro. de Oír
¿no? De que era la Organización Impulsora de Radio, cierto, que es una rama de Grupo Radio Centro, que ujú, se encargaba de las afiliadas y de las foráneas, ¿no? Entonces ok. él era el director artístico de esa parte, ¿no? Y muy estricto en la programación, en sus sistemas, en sus mecánicas de transmisión, pues era la escuela de Radio Centro. Sí, yo recuerdo también, la recomendación de él que decía: "No te brinques ninguna canción de la programación. Así como Sí, está, así la debes de respetar, porque está estudiada". sí, decía, Entonces, ¿te gusta esa? Ah, ajá, te la grabo en un cassette, pero aquí vas a ponerla. sí, sí, cierto. Oye, y ya después, posteriormente de eso, brincas al puerto de Veracruz, ¿cómo estuvo eso? ¿Cómo estuvo esa transición? Pero antes de que se me vaya este detalle, ¿qué te decía tu abuelo? ¿Todavía vivía? ¿Te logró Sí, escuchar sí, en sí. radio? ¿Qué te dijo? Me imagino que se emocionó. ¿En tu casa qué te dijeron? Pues, mira, todos siempre me apoyaron muy bien. Mi abuelo Ah, qué sí, de bien. alguna manera, como que siento que le rompió un poco el corazón con eso, porque él esperaba que yo estuviera en alguna de las estaciones del sindicato donde él estaba, Ah, ya. ¿no? Ujú. Entonces, pues yo fui rebelde en ese sentido porque esta estación no estaba en ese mismo sindicato. Entonces, así como que, ay, bueno, ¿no? Entonces ya también tengo una prima, Karina Aguiluz, que también entró en la radio, pero ella sí entró en el sindicato con mi abuelito. Okey. Y pero mi abuelito, digo, él fue prácticamente, en muchas cosas fue como mi papá, entonces él siempre estuvo orgulloso de mí y le tocó ver buena parte hasta que estaba yo en la televisión, ¿no? Ah, bien. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí con el Grupo Oliva? Bueno, en ese tiempo no era Grupo Oliva, era Radio Era Sensación. Radio Sensación, sí, Era cierto. Radio Sensación, Ujú, después llegaron los de Radio Centro, ujú. y yo estuve del 89 como al 91, 92 más o menos, y hubo un tiempo, Yadira Hidalgo, que te digo que entró junto con nosotros, ella se fue a estudiar la carrera de comunicación al puerto de Veracruz, y estando en Veracruz, ella entró a trabajar a Grupo FM. Y estando en Grupo FM, me recomendó a mí para que yo pudiera hacer algunas cosas. Entonces yo iba los sábados a Veracruz a hacer transmisiones en aquella etapa de Mar FM Ah, bien. y de lo que primero se llamó Oye 101. ¿Quiénes estaban? ¿No Y, recuerdas y quiénes estaban en esa época de pues mira, titulares? estaba bueno, es que mira, se dio una transición interesante. El hit era Eco 103 con Arturo García. Toda una Entonces, institución. era el Ujú. rey de Sí, todo, ¿no? del cuadrante prácticamente. Sí, no, no, un estilo, digo, era un jovencito, también, ¿no? Impecable, profesional, visionario. Y él estaba en esa frecuencia de Eco 103. Y yo más bien entré, aunque estaban en el mismo lugar, en el mismo grupo, yo entré con los Malpica. Y Ujú, con los Malpica ellos tenían lo que era la Romántica, ujú, 101.3, y Mar FM. Y primero con Mar FM y tenían RN la Tropical. ujú. Eh, Tiempo después, bueno, ahí yo empecé a hacer algunas cosas en Mar FM y yo grababa todos los días los segmentos de lo que pasaba en un programa que se llamaba Fuera Pijamas. Yo no estaba en Veracruz, yo los Ah, bien. grababa todo el sábado Ujú. y lo pasaban entre semana y así. Ese lo conducía Javier Moranchel, ¿no? Después, Ah, bien. en Mar FM, después lo condujo Javier Moranchel porque Javier estaba en Estéreo Oro. En, Ah, mira. él Okey. empezó en Estéreo Oro, en Radio Núcleo Oro, con, Ujú. con la Los familia pasos. Pasos. Ujú. Entonces, ya después me hicieron, bueno, viene una separación donde Grupo Radio 1000 se independiza de Grupo FM y entonces Eco 103 la separan del grupo. Okey. Entonces, la familia Malpica lo que busca es compensar esa pérdida de ese concepto y lo que era la romántica, XHPR, la romántica, la vuelven Oye 101 y me invitan a mí como figura principal, digamos, Ujú. de esa emisora. Estaba yo Okey. bien soquetón, estaba yo bien menso. ¿Qué? ¿Cuántos Este, años tenías ahí, Ángel? pues ahí ya de haber tenido como 20, 21, quizá, Oye, ¿cuál fue ¿sí? la reacción de la otra empresa en Jalapa? No, pues
pues digo, mira, yo entiendo y sí hubo un poco de coraje porque es así como dice, oye, pues nosotros te formamos, Sí, sí, sí. invertimos en ti, te enseñamos y ahora te Ujú. vas, pues sí, ya digo, Pues eh, que así tiene que ser, ¿no? mira, y la verdad, yo me fui ganando muy bien a Veracruz. O Ujú. sea, tú sabes, ¿no? En ese tiempo Sí, estamos sí. hablando de aquella época donde ganabas, creo que 20, 30 pesos la hora, Ujú. ¿no? Y yo no quería irme propiamente a vivir a Veracruz y en aquel tiempo yo me acuerdo que pedí, eran $1,000 al mes lo que yo pedí Ok. y me lo pagaron. Digo, Órale. estamos hablando de hace Sí, sí, 30 y sí, sí. tantos años, ¿no? Y bueno, me fui para allá, me apoyaron mucho, aprendí muchas cosas, pude desarrollar muchas habilidades, conocí mucha gente valiosa, Tinita Malpica, a quien le mando un abrazo también entrañable, Frankie Malpica, el señor Félix, y doña Tina, que era la mera jefa, con quien tuve varios agarrones, y no sabes cómo le agradezco a la vida, a Dios, que me haya puesto a doña Tina enfrente, porque gracias a ella aprendí a madurar muchas cosas en la radio que en el momento no entendía, Ujú. ya lo entendí con el paso del tiempo, pero bueno, ella fue una gran maestra también en mi vida. Oye, qué padre. Entonces, allá en el puerto de Veracruz, ¿cuántos años más o menos estuviste, con Grupo FM? Estuve, no sé, como un par de años quizá. Te Ujú. digo que tuve ahí yo estaba bien menso y no tuve formación de carácter previo a esa etapa, es decir, me fui a lo loco. Y yo tenía muchos encuentros con doña Tina porque ella me decía, oye, es que tienes que ser ordenado, es decir, tienes que llegar a la hora que tienes que llegar, tienes que preparar tu programa. O sea, pues yo ¿Se te había estaba, subido, Ángel? ¿Se te había subido pues la mira, fama? más que, no tanto que se me hubiera subido, porque no es que me creyera yo, muy, sino que estaba como, como muy confiado Ujú, de lo que yo hacía, pero no porque me sintiera más, sino porque yo decía, oye, pues es que sí sé y sí puedo, ¿no? ujú. Y doña Tina quería que, lo único que me estaba pidiendo era que yo respetara las cosas normales, ¿no? Okey. Entonces, pues un día llegué tarde al programa y no me dejó entrar. No me Y digas, y me esperó en la escalera, ¿no? Ahí estaba esperando. Todo el mundo, no déjame me decirte que digas. a doña Tina todo el mundo le tenía miedo, ¿no? Sí, Entonces, Grupo FM estaba en una casa muy vieja, ahí en el centro de Veracruz, donde para entrar, entrabas con unas escaleras así como de estas de telenovela, con barandal de madera, una casa típica de Veracruz, y llegabas y había un domo padrísimo en ese lugar. Era un edificio espectacular, muy ujú. antiguo, y ella estaba ahí hasta arriba de la escalera, ¿no? Entonces, cuando estaba esperando y me dijo: "No vas a entrar". Ah, Y caray. yo: "¿Por qué?". "Pues porque llegaste tarde y te dije que no ibas a entrar". Y yo: "No, bueno", ahí ya sabes, me le puse al brinco y que agarro mis cosas y que me voy. Órale, te diste el digno. ¿Y qué pasó después? No, pues ya luego dije: "Bueno, ¿y ahora qué hago?". No, hombre. Y Oye, ya me hiciste recordar cuando yo también, dejé botado un turno porque estaba el mundial, ¿quién se podía perder el partido de no, México? bueno, No, hay niveles, hay imagínate. niveles. Oye, ¿qué más? Después, ¿cómo le hiciste? ¿Cómo regresaste con la cola entre las patas? ¿Pero cómo le hiciste o No, qué onda? no, bueno, pues ya después, lo que pasó fue que, fui a Radio Núcleo Oro, dije: "Ah, sí, pues me voy a la competencia". No juegues. Entonces, yo fui, le toqué la puerta así, ya llegué, ¿y usted quién es? No, pues yo quiero hablar, ¿quién es el jefe aquí? Ya sabes, ¿no? No, pues el ingeniero, bueno, pues órale, ya. Me pasan ahí, no me pasaron con el ingeniero Baltasar Pasos, sino me pasan con el gerente, luego me pasan con otras personas, revisan mi currículum y ya finalmente me presentan al ingeniero Baltasar Pasos, tipazo también, gran maestro también, y me dice, ok, dice, te quiero contratar, pero no como locutor, te quiero contratar como gerente de una estación, la XCWL Radio Onda, una M.
Y dice, pero pues preséntame un proyecto, porque tú no tienes la carrera ni nada, preséntame un proyecto y a ver, tú dime qué hacemos. Era Radio Onda Y Juvenil y Deportiva el eslogan, ¿no? ¿Te acuerdas? Ajá, exactamente, juvenil y juvenil y deportiva. deportiva, Radio Onda, sí, cómo no. Y entonces, pues dije, un proyecto, pues dije, bueno, pues no, efectivamente yo no había ido a la universidad, y entonces, ¿qué crees que hice? Pues Ujú. hice transcribir Radio Sensación. No me digas. Pues sí. ¿Qué hiciste? ¿Qué onda? O sea, Cómo lo todo lo que transcribiste? hacíamos, nada más con el nombre de No Radio Onda. juegues, O sea, órale. y fíjate que por eso digo que fue una gran escuela Radio Sensación, porque cuando yo le presenté el proyecto al ingeniero Baltasar Paso, se quedó sorprendido, ¿no? De los Ok. puntos que yo había destacado. Me dice, ok, vas. Y bueno, ya pasó ahí, pasé todos los filtros, quedé con ellos, retomé esa M, que fue un reto porque pues yo ya había llegado al puerto de Veracruz en FM, ¿no? En Entonces FM. de repente volver a la M era un poquito Oye, ¿por qué complejo. existía esa, cómo le podríamos llamar? No sé cómo llamarle, pero como que existía así de que yo estoy en FM, ¿no? Yo estoy en AM. Entonces había como una cierta competencia, o no sé cómo llamarle, Sí. que, ¿qué fenómeno crees Bueno, que de evidenciaba entrada ese, la no? calidad Ajá, de sonido, la calidad diferencia de estaba en sonido, la ¿no? calidad de Ujú, sonido, ¿no? O okey, sea, era el inicio del FM ujú, y la calidad era muchísimo mejor, por mucho, ¿no? ujú, claro, En el caso del puerto de Veracruz, la separación de las calidades eran muy grandes. En el caso de Jalapa, no tanto, fíjate, ujú. porque José Luis Oliva siempre se preocupó porque sus estaciones se escucharan de Súper manera bien, y además espectacular. era AM estéreo, recuerdo Sí, sí, que sí, ellos sí. eran AM estéreo, ¿no? Entonces sí había una inversión y una visión Ujú. importante en ser los mejores en eso, ¿no? Sí, 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 Cosa que en sí. Veracruz no, digo, la WL Radio Onda pues, se oía AM, o Ujú, sea, ujú. no, o sea, Sí, no, sí, sí. no había más, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí estuve también un par de años, hasta que ocurrió algo que, que también me hizo reflexionar, que Baltasar Pasos me dijo, estos dos locutores te sirven a tu proyecto, y eran dos locutores de nuestra edad ahora, ¿no? Este, y dice, ¿te sirven ellos dos para el proyecto que estás presentando? Y yo, pues no, la verdad es que no sirven porque el proyecto es una emisora juvenil. Mm. Háblale al contador y córrelos. ¡Guau! Y entonces Qué difícil, ¿no, yo Ángel? dije, pero yo por qué, o sea, pues, o sea, yo por qué si yo no los contraté, ¿quién los contrató? Los contrataste tú, pues tú córrelos. Sí, pero el proyecto es tuyo o no vas a defender tu proyecto. Qué difícil. Y entonces así de que, caray, ¿no? Dice, pues se van a ir. Y eran dos personas muy importantes con gran trayectoria en la emisora. Ujú. Y, y eso a mí me hizo reflexionar mucho. Yo dije, bueno, dentro de unos años va a venir un Ángel Casas cualquiera a hacer lo mismo y a mí me la van a aplicar igual. Y yo no tenía la carrera, yo no tenía, o sea, yo era totalmente empírico en eso. Ujú. Y ahí es donde tomo la decisión de regresar a Jalapa a hacer la Okey, carrera. okey. Entonces, regresé, terminé mi ciclo dignamente ahí en Radio Núcleo Oro, y me regresé a Jalapa a estudiar comunicación. En ese tiempo ya había universidades, ya había organizaciones que daban comunicación ahí de manera privada. ¿Dónde estudiaste? Ya ahorita se modificó, no sé cómo se llama ahora, pero se llamaba en ese tiempo Centro Cultural Universitario Veracruzano. Okey. Y a la par, después de eso, traté de regresar a la radio. Y la No. verdad, de alguna manera, por orgullo, y no sé Ajá. por qué, porque hoy entiendo que quizás si hubiera ido, hubiera regresado también. Ujú, No regresé a Radio Sensación ujú. y traté de regresar a Van Radio. Me recibieron muy bien, con mucho gusto, pero algo pasó ahí, algo les dijeron de mí en el sindicato y no me dejaron regresar. No me Entonces, digas. de hecho, estuve un par de días en Avan Radio y el sindicato me sacó, ¿no? Entonces, Okey. Carlos Ferráez habló conmigo y me dijo, oye, discúlpame porque pasó así, así, y yo, pues la verdad es que no voy a negociar lo que ellos quieren, ¿no? O sea, así que pues sales más barato que te vayas tú. No me digas. Y entonces ya no estuve ahí y entonces después estuve en TV Más.
en lo que ahora es Radio Televisión de Veracruz. Radio Televisión de Veracruz. Y ahí aprendí otro oficio, a la par que hacía yo la carrera. Ahí entré en el mundo de las noticias como reportero de televisión, ¿no? Como conductor de noticias, como conductor de ya en otra etapa totalmente diferente. ¿Estuviste antes que Federico Ríos? Allí en... Sí. No me digas. Tanto en radio como en televisión. Ok. Sí, de hecho, Federico llegó a Radio Sensación cuando nosotros ya estábamos ahí encarrerados. Él vino con la XCBD, con Perote. Ok. Él vino con la estación de Perote y en Radio Más y ya después él llegó. Josué de la Fraga, que es de Huatusco, ¿estuvo allí antes que tú o después? Después. Después entró. Él estuvo después también, sí. Ok, ¿cuánto tiempo estuviste ahí en Radio Más? En TV Más, Radio Más, TV Más. Fue al final. Sí, cierto. Sí, fue al final. En TV Más estuve pues toda la carrera, ¿no? Unos 4 o 5 años quizá. 5 años. Y después, Julie Enríquez, a quien había conocido en Radio Núcleo Oro, que ahora es escritora y conferencista internacional. No me digas. Sí, yo era fan de Julie Enríquez, fíjate, cuando yo trabajaba en Veracruz. Yo también. Yo decía, no, qué voz, qué bárbara, ¿no? Sí. Yo era fan y yo la veía trabajar a ella en la cabina de junto de Radio Onda, pues ella estaba en Estéreo Oro, ¿no? Y nos hicimos buenos amigos, ella, su esposo, en ese tiempo que, bueno, andaba de novia, etcétera, y nos fuimos buenos amigos. Y ya estando yo en TV Más, ella va a Grupo FM, toma la dirección artística de Mar FM, y me habla y ella me promueve para que yo regrese a Grupo FM, pero ya en una condición diferente y regreso como director de operaciones de las 3 estaciones de Grupo FM en Veracruz. Y entonces viene el proyecto, porque se estaba dando un cambio también, viene el proyecto de convertir lo que era Oye 101, que fue la estación que me tocó convertir primero, ahora cambiarla y tomar la franquicia de Vox FM. ¿En qué año estamos hablando, Ángel? Ese ya fue 99, 98, por ahí así. ¿Ya había pasado el Burro Van Rankin? Ya no. De hecho, el Burro Van Rankin era director de Vox FM en ese tiempo. Vox FM México, ¿no? Se enlazaban con Veracruz. Así es. Entonces, pero tenían una competencia muy fuerte con otra estación, recuerdo. Con Pulsar. Era Pulsar FM, estaba el Chango, primero ¿no? Fue Pulsar, sí, primero fue Pulsar y luego fue EXA. Sí, efectivamente. Y justamente para hacerle competencia a ese concepto de Pulsar, que después fue EXA, fue que ellos querían traer una franquicia también de México para hacerle frente. Entonces trajimos Vox FM, ahí yo empiezo a relacionarme con Juan Carlos Castilleja y con Fernando Howard, que eran los directivos de Televisa Radio, y lanzamos la Vox FM, hicimos los lanzamientos, etcétera, y bueno, pues se hizo todo un gran lanzamiento espectacular, vino Jorge Van Rankin, vino Facundo, etcétera. Y ahí en esa relación que yo tengo con el equipo de Televisa Radio, me invitan a trabajar en Televisa Radio. Entonces ya de ahí yo me voy ¿a México? A México y estuve trabajando en Televisa Radio, en la gerencia de expansión, donde yo me hacía cargo de las afiliadas y de las propias, todo fuera de la Ciudad de México, ¿sí? Entonces me tocó abrir Vox FMs, Qué Buenas. No me digas, ¿de Qué Buena también? Sí, el concepto de WFM que transicionó con Luis Gerardo Salas y que después se convirtió en W Radical, que fue la primera estación de radio electrónica. Luego la cadena W, me tocó hacer la cadena W. Hicimos una radionovela interactiva que se ganó premios, una radionovela interactiva que se llamaba La Herencia, con Pedro Armendáriz, y fue también otra experiencia y otras cosas muy bonitas. Mejor pagado, me imagino. Sí, otro mundo, otro rollo, tipo de competencias, ¿no? Otro tipo de grilla también. Sí, ¿Ya estaba el negro? ¿Iñárritu? No, él ya no estaba. Ya no estaba. Él ya no estaba. Para ese tiempo, él ya estaba haciendo Amores Perros.
Ah, ok. Estaba Olayo Rubio, me imagino, entonces, ¿no? No, tampoco él se acababa de ir porque ellos ya estaban en Radioactivo. Ah, sí es cierto, sí es Ellos ya cierto. estaban en Radioactivo, Ujú, Martín ujú, Hernández, todo ese equipo ya estaba en Radioactivo, y Luis Gerardo Salas, que era el creador de Rock 101, ujú. vino a Televisa Radio y creó W Radical, que te digo que hicieron este concepto de música electrónica, ¿no? Ok, interesante. Me tocó Oye, ahí, Ángel, ¿y cuánto tiempo estuviste ahí, dices? pues no me acuerdo, como hasta el 2002, más o menos. ¿Qué pasó Eh, después, Ángel? Lo que pasa es que yo me casé con una veracruzana Ah, bien. en ese tiempo. Ujú. Yo me casé con Tamara Vargas hace algunos años. Sí, de hecho, ella fue locutora de Vox FM y después estuvo en Vox FM México, Sí, en los sí, sí, 40 la principales escuchaba. con Sí, con Facundo y Facundo. Omar con Omar. Chaparro. Y pues mira, la verdad es que nos casamos muy chavos, ¿no? Nos casamos, yo cometí muchos errores y pues yo no sé si ella, pero bueno, yo sí soy consciente de que yo cometí muchos errores. Ujú. Y, y llegó un momento entre el estrés del trabajo y todo esto que estábamos en proceso de separación. No me digas. Y un buen amigo que había conocido a través de las Vox FM, creo que la Vox FM de Coatzacoalcos, Emilio Vidal, Milos Funky, como se conoce Ujú. ahora en las plataformas, que ahora es cantante y todo, Sí, sí, sí. me, me habló, él estaba en Cancún, él estaba aquí en Cancún, en una estación que se llamaba Radio Pirata, y él conocía toda la historia, ¿no? Y me dijo, oye, te veo estresado, vente para acá, vente 2 semanas Ujú. para que te cambie el rollo y tengas una mejor visión, vente 2 semanas, no pagues nada, nada más paga tu avión y vente. Entonces, bueno, yo dije, bueno, voy 2 semanas y voy a ver qué pasa, ¿no? Ujú. Y entonces, terminando el Mundial de Corea-Japón 2002, que fue lo último que yo hice de redes de radio, de cadenas de radio en Sí. México, yo me vine a Cancún 2 semanas. Y desde esa ocasión hasta el día de hoy no se han cumplido las 2 semanas. Ya no regresé. Te quedaste allí. ¿Ahora con qué empresa, Ángel? Mira, ha sido un proceso de muchas cosas porque en ese tiempo ya no me importaba tanto el dinero, ni la fama, ni la posición, porque mira, afortunadamente he tenido una carrera donde me ha tocado de todo, ¿no? Me ha Ujú, tocado aprender de los mejores. Ahora sí que no me lo platican. ujú, Ya me ha tocado compartir con gente muy talentosa, aprender de todos. Entonces, yo estaba en una posición donde decía, a ver, necesito un giro en mi vida porque no puedo seguir enfocado solamente en lo profesional y al ujú, rato me va a dar algo, ¿no? O sea, ujú, ujú. y además, yo veía a mis compañeros, ¿no? Que llevaban 4 o 5 divorcios y, o sea, como que su vida era diferente. Yo decía, no, es que yo no quiero eso, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, ¿Finalmente eh, sí terminas separándote de Tamara? sí, 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 nos divorciamos. De hecho, ese tiempo a los dos nos sirvió para darnos cuenta que pues no era lo mejor que estuviéramos juntos. Ujú, Y bueno, pues ya cada quien siguió por su lado. Y yo acepté acá un trabajo en la televisión, ujú. donde yo ganaba aquí en Cancún el 10% de lo que yo ganaba en México, Okey. Sí, sí, sí. ¿no? Entonces, pues así es, ¿no? Claro. Conocí al director de la televisora el primer fin de semana que yo estuve aquí, platicamos y me dijo, ¿tú qué? Y yo le dije, pues, ¿qué? Tú dime, ¿no? Pues yo soy conductor de radio, de televisión, ¿qué? Vendo mole los domingos, ¿qué? Dice, no, pues vamos a sacar acá una revista, Ujú, tipo Hoy, en la televisora de acá, que en ese tiempo era afiliada a Televisa. ujú. Y me dice, ¿no te interesa? Dice, vente a platicar conmigo el lunes y platicamos. Y ya, y sí, te digo, acepté por un sueldo muy representativo y a empezar de nuevo, ¿no? Y acá, pues ya llevo pues desde el 2002 para acá, 23 años. Reinventarse. Fíjate, Ángel, que tú me inspiraste para hacer un podcast que tengo en otro canal que se llama Reinvéntate, porque me gustó una frase que dijiste: "Cambia el chip". Y Ajá, ese fue parte de mi ahora sí que te lo pirateé, y fue parte de mi eslogan: "Cambia el chip". ¿Qué cambiando el chip, sí. significó para Ángel Casas cambiar el chip de repente y con todo estas situaciones ya de la vida personal?
encontrar a Cristo, Ángel? No, pues mira, yo no me imaginé, no me lo imaginé para nada. Algo que sí yo he de reconocer que sí tengo y que de alguna manera sí es mérito mío, es que nunca me la he creído. Ujú, O sea, nunca me la he creído en que sé todo. Entonces, siempre he estado abierto a escuchar y a saber que puede haber formas diferentes de hacer las cosas. ujú. Ya estando yo acá en Cancún, un año después, yo conozco a quien es mi esposa, Jacqueline Leal. La conozco en la televisora donde trabajábamos. Ella era reportera en TVCUN y pues yo era conductor. Entonces empezamos a frecuentarnos. Ella y yo estuvimos muy metidos en el rollo de la New Age, Ok. ¿no? Ya sabes, en las energías Ujú, y ujú, el ujú. poder de la atracción y todo eso. Sí, sí, sí. Y después yo empecé a hacer network marketing. Ya después nos casamos, nació mi hija Sofía, que hoy tiene 20, va a cumplir 21 años. Y mi hija Sofía, yo dije, bueno, tengo que hacer algo porque ya no puedo hacer lo mismo que estaba yo haciendo, tengo que hacer cosas diferentes, ¿no? Ujú, Entonces empecé a hacer, Julia Enríquez me ujú. invita a participar en un negocio de multinivel, de network Ok. marketing. Ujú. Y entonces ahí empiezo a hacer multinivel en una empresa que se llamaba Sango. Y con ella nos vamos de la mano y nos ¿Qué ganamos todo. vendían? Era un jugo de una fruta exótica de Asia, ¿no? Ok, ok. Aprendí muchísimo, me encantó el rollo de liderazgo y de todas Ujú, esas cosas. Después nos pasamos, estuve en una empresa que se llamaba Sankey, de hecho se llama todavía ujú, hasta la semana pasada se llamaba Sankey, porque ahora se va a llamar de otra forma, pero bueno, ujú. aprendí muchísimo, tuvimos una organización, mi esposa y yo, de 16,000 personas Wow. en esta organización y estábamos muy enfocados en el liderazgo. Y en una ocasión, una amiga mía me dice, oye, tenemos que invitar a fulano de tal, pero a él solo lo vamos a encontrar en la iglesia, me dice. Así que el domingo, dice, te vas conmigo y lo agarramos en la iglesia para que platiques con él. Entonces llegamos a la iglesia y ella y yo, y el tema que estaba dando el pastor, que era el pastor Scott, que es de Estados Unidos, un americano, daba sus prédicas en inglés y le traducían, ¿no? Él empezó a hablar de liderazgo. Yo acababa de tomar un diplomado en liderazgo y él empezó a hablar del liderazgo de Jesús. Y yo decía, esto está padrísimo, esto es lo mismo que me enseñaron, nada más que visto desde el punto de vista bíblico. Ujú. Y entonces, total, creo que ya ni hablamos con la persona a la que íbamos a ver. Y mi Sí. amiga me dijo, ¿qué te pareció la iglesia? Ya después me di cuenta que me la aplicó, ¿no? Ok. Le digo, no, pues muy padre, ¿se vas a venir la próxima semana? Le digo, pero por supuesto, aquí voy a estar, si le van a dar continuidad al tema, aquí voy a estar, ¿no? Ujú. Y entonces, pues así fue como empezamos en eso y fue como conocimos de Dios, de Cristo, y fue cuando vino el cambio de chip sin darnos cuenta. Pasaron varias cosas, ya a la par yo me di cuenta que mis hijas iban muy bien, cuadro de honor, calificaciones de 10, y tú les preguntabas 7 por 8 y decían, sí sé, espérame, más que no me acuerdo. Yo le decía a mi esposa, mira, fíjate, van sobre todo la más grande, cuadro de honor, esto y todo, pero pues ¿dónde está, no? O sea, el conocimiento no lo está teniendo. Entonces empezamos a buscar planes fuera de la SEP, o sea, fuera del sistema educativo. Sí, 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 sí. Y alguien nos habló de ahí de la iglesia, nos habló del sistema ACE, que es un sistema americano. Ok. Y entonces decidimos meter a mis hijas a este sistema cristiano. Y estando ahí fue cuando ya nos involucramos más de lleno. Dijimos, bueno, están en una escuela cristiana, nosotros tenemos que aprender de qué se trata. Y empezamos nuestro proceso de aprendizaje, pasaron muchas cosas. Nos fuimos a otra iglesia con un pastor que venía de otra ciudad, en fin, pasaron muchas cosas y desde ahí, pues han pasado desde ese cambio, más o menos Sí. 10 años yo sirviendo en esa iglesia. En plena pandemia me nombran pastor de jóvenes y después pastor asociado y ahora, bueno, soy pastor principal en una congregación, ¿no? Y esa es mi vida y esa es mi pasión y es donde he podido encontrar las respuestas que por muchos años yo trataba de encontrar en otros lados. Wow.
Interesante, fíjate que no sabía yo esa faceta de que ya ahora estabas como pastor. ¿Cómo ha sido todo este camino, Ángel? Porque ya es una responsabilidad, ya estar al frente, eh, como pastor. Una cosa, podríamos llamarle, es estar como feligres también, pero ya Claro. como pastor ya es una situación un poquito más comprometida. ¿Cómo ha sido este proceso y sobre todo también esta responsabilidad, este compromiso? Pues mira, ha sido maravilloso, porque no paramos de aprender. Es un asunto de desarrollo personal, pero totalmente diferente a lo que habíamos aprendido, ¿sí? Y entiendo que, pues yo fui formado en la radio, en la televisión, en la comunicación, en las organizaciones, en todo esto, ¿no? Porque aquí es donde he aplicado todo los talentos que Dios me había dado desde un principio, y yo puedo ver la mano de Dios en muchas cosas en mi vida, en todo esto que te platiqué, Wow. ¿no? En muchas tonteras que hice también, ¿no? Yo le platico a mi esposa, le digo, es que yo andaba en moto en Veracruz a 120 kilómetros por hora y sin casco, ¿no? O sea, y nunca me pasó nada. O sea, si no hubiera sido por Dios, porque Sí, Dios sí, tenía un sí, sí. propósito, pues, vamos, no, nadie la libra de una caída de esa velocidad, y yo era muy imprudente. Entonces, pues bueno, hoy me doy cuenta de eso, es una gran responsabilidad, pero también entiendo que no se trata de un cargo que yo tenga porque sea mejor que los demás, sino porque Dios me ha dado el encargo de guiar y de inspirar hacia Él, no hacia mí. O sea, no me siguen a mí por mis talentos y por mis habilidades, sino porque yo tengo que mostrar que el camino es Él, y que las respuestas están en Él y no en el hombre, no en nosotros, ¿no? Ujú. Si algo, yo creo que hace poco nos lo preguntaban, si algo hemos tenido mi esposa y yo en este camino, ha sido que hemos estado, o sea, no es que seamos mejor que los demás, sino que nunca nos hemos rajado, nunca hemos dejado de estar en una reunión, nunca hemos dejado de ir, siempre hemos servido, lo hemos hecho Sí, con sí. mucho amor, y no nos hemos metido en problemas, ¿no? Con nadie, y no pretendemos que, como decimos allá en Veracruz, que nos maten un pollo, ¿no? O sea, sí, no pretendemos que ser nosotros los reconocidos, sino que nosotros tratamos de ser embajadores de un reino en medio de un mundo que está patas para arriba y que pues cada vez va a estar más complejo, ¿no? Está complicado, ¿verdad? Complicado, Ángel. Oye, pues qué interesante todo este proceso. Ángel Casas, si volvieras a tener la oportunidad de tener, no sé, unos 10 años y te dijeran, Ángel, ¿te gustaría ser locutor? ¿Cuál sería tu respuesta? No cambiaría nada, ¿eh? No cambiaría nada. Podría a lo mejor, mira, es que si cambio algo, no llegaría al punto que llegué hoy. Ujú, Y esto que estoy viviendo ahora, esto que tengo hoy, a pesar de los retos y a pesar de los problemas y a pesar de todo lo que 50, 60 cosas que yo te podría decir que están mal hoy, no las ujú. cambiaría por lo que estoy viviendo hoy. O sea, de ninguna manera. Haría exactamente lo mismo. Probablemente sí me desharía de algunas cargas gratis que cargué por mucho tiempo, culpas y rencores con gente. Probablemente Ujú. eso sí lo haría, pero de ahí en fuera seguiría exactamente en lo mismo. Iría al mismo casting, haría las mismas pruebas, pasaría por el mismo pleito con Doña Tina, este, vamos, pasaría por todas las demás cosas, de la misma forma, porque si no, no llegaría a este punto. Ujú. Ok. Y, por ejemplo, en estos momentos en que ya Ángel Casas está en Cancún, ya con una familia, con un compromiso espiritual también, ¿qué le diría a las generaciones? Hoy hay muchos, pues, influencers que están en los medios sociales, en las redes sociales, y que, pues, ya como que algunos quieren ser también parte del medio radiofónico, pero como que ya les interesa más la cuestión, de ser famosos a través de una, red social. ¿Qué le dirías a estos amigos que, pues, seguramente nos deben de estar viendo también? Pues que no busques afuera lo que tienes que buscar adentro. O sea, es una trampa, es una mentira las redes sociales.
y tratar de poner tu seguridad en la aceptación de los demás hoy en día es muy peligroso. Tanto para bien como para mal. O sea, si alguien habla bien de ti, no te la creas. Y si alguien habla mal de ti, tampoco te la creas. Así es. Porque es un asunto de identidad. Mira, el grave problema que tenemos hoy en día es que no sabemos quiénes somos. No sabemos, hemos creído que somos lo que hacemos, ¿no? O sea, ¿cuánta gente no te dice, Carlos, sí, dime licenciado, dime ingeniero? No, qué bueno que hayamos tenido logros y que podamos haber estudiado algo, tener maestrías, etcétera. Pero eso no te define. Lo que te define es realmente quién eres. Y esa es de las primeras lecciones que yo les enseño a mis alumnos, a mis jóvenes en la congregación, es quiénes son, porque no eres ni lo que haces, sino eres, eres el propósito que Dios te puso. Y ese propósito se tiene que cumplir o por las buenas o por las malas. Y es mejor que sea por las buenas, ¿no? Entonces, cuando nosotros ponemos nuestra seguridad en la aceptación de los demás y los demás no me aceptan, entonces viene una frustración y vivo en una mentira, ¿no? Los que tienen millones de seguidores, qué bueno y todo, pero ¿a quién le das honra? ¿A quién le das honor en tu día a día? ¿Sí? Lo que tú haces. Me decía un artista hace unos días, que estoy por entrevistar, ¿cuántos seguidores tienes? Y a mí me da mucha risa eso porque digo, híjole, si tengo 1,000,000, pues no quiere decir que 1,000,000 va a ver la entrevista, o sea, Claro. eso es falso, ¿no? Pero bueno, cada cabeza es un mundo. Y sí, y sí, digo, puedes tener 1,000,000 de seguidores, pero ese millón de seguidores, ¿qué? O sea, ¿a dónde van? Puede ser 1,000,000 de bobos como yo lo era, ¿no? Hace algunos años, Sí, sí, sí. haciendo las mismas bobadas y eso no te va a llevar a nada, ¿no? Sino, realmente, mira, yo creo que de lo que hacemos tenemos que encontrar dónde podemos agregar valor y que cada conversación, cada momento que tengamos, tenemos que procurar que la gente que nos ve, que nos escucha, los que estamos detrás de un micrófono, eh, se quede con algo de valor, ¿no? O sea, se quede, ¿qué le estoy aportando hoy en mi día a día a la audiencia que me escucha? Y no te estoy hablando de fe, mira, porque yo estoy en un noticiero de una Sí, sí, estación de sí. radio de gobierno. Sí, sí, sí. Entonces, para Qué mí, pesado, ¿no? Dar las sí, noticias. por un lado las noticias, por el otro lado la parte de la fe y ser pastor. Y yo tengo, decía Agustín de Hinapona, decía, predica en todo momento, predica el evangelio en todo momento. Y si es necesario, habla. Ok. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que eres tiene que hablar más de lo que dices. O sea, la congruencia entre lo que decimos y lo que hacemos es más importante que solo lo que dices. Me hiciste recordar un pasaje de Francisco de Asís, que precisamente un día sale a predicar con un hermano, que le llamaban el hermano León, y estaba esperando, ¿a qué horas vamos a predicar? Pues que ya venimos predicando. Ujú, Entre así nosotros es. estemos en silencio, caminando, no nos metamos con nadie, ya estamos predicando. Hombre, qué Así es. enseñanza, ¿no? Así es. Entonces, ese es el reto. Ese es el reto, porque yo puedo ser religioso y hablarle a todo el mundo de la palabra de Dios y yo no seguirla, ¿no? Ujú, El reto es que yo, si conozco la palabra de Dios, la siga, ¿no? Sin que se note. O sea, así más bien, es. sin que se note en evidencias, en versículos, sino más bien que se vea, que la gente diga, Ujú. oye, este cuate es diferente. Oír a Carlos, las entrevistas que hace Carlos, tiene algo que es distinto y me gusta porque siempre me deja una sonrisa o siempre tiene una reflexión o siempre tiene algo que aportar o esta parte de cambiar el chip, pues sí, me hace pensar, está loco, pero pues me hace pensar, ¿no? Y yo creo que de eso se trata. Oye, Ángel, ¿y qué recuerdas, cómo recuerdas de haberte desprendido, de cambiar el chip y de haberte desprendido de todos esos conocimientos? Porque al fin y al cabo también son conocimientos del New Age. No, pues estaba yo en el lodo. Mira, el New Age es una tendencia es una filosofía de mentira, porque
digo, el tema es muy profundo. No la logro entender porque es Eh, una eh, mezcolanza de todo un poco Mira, y como que no hay la diferencia una es esta. definición, ¿no? Ujú, Mira, fíjate, la diferencia es esta. Eh, el New Age lo que te dice es que busques en ti mismo la respuesta de todo, ¿no? O sea, la meditación, que hagas un viaje interior, ¿no? Y que tú eres Dios, y que tú, ¿no? Que tú eres el mero Juan Camaney de todo, ¿sí? Y el New Age te dice, tú tienes tanto poder que puedes transformar la materia y puedes generar energías y a través de declarar, puedes crear cosas porque tú eres Dios. Eso es lo que dice el New Age a grandes rasgos, ¿no? La metafísica y todo esto. Bueno, si tú analizas y si tú buscas en Google, por ejemplo, los principios del satanismo, ¿sí? ¿Cuáles son los principios del satanismo? Son esos. ¿Sí? Yo soy lo más importante, yo todo está dentro de mí, ¿no? Y desde el punto de vista de la fe, no es la religión, sino lo que Dios dice a través de su palabra, ujú. ¿sí? Es que tenemos que morir a nosotros mismos. Entonces, el New Age, aunque sea buena onda y sientas bonito, y sea la luz y amor y paz, ¿sí? Si tú no mueres a ti mismo, ¿qué quiere decir morir a ti mismo? Morir a tus conocimientos, morir a lo que crees que sabes, morir a lo que te enseñaron y decir, no sé. ¿Por qué? Porque si no mueres a ti mismo, Jesucristo no puede entrar en tu vida porque tú no sabes. Entonces, sé que es muy fuerte lo que estoy diciendo, ¿no? Pero en la medida que tienes una revelación de lucidez espiritual, que no la puedes tener por tu razonamiento, sino la tienes por la parte del Espíritu Santo, que es el que te la revela, Ujú. dices, claro, o sea, no es que alguien te haya convencido de la religión o de la fe, sino que de repente te cae el chip, ¿no? Te cambia el chip, Ujú. automáticamente dices, claro, ya entendí, no se trataba de ver adentro, porque si yo, imagínate que yo agarre el papel de Dios, de mi Dios, pues valiente Dios, divorciado, mentiroso, ladrón, chismoso, broncudo, ¿Eres broncudo, infiel. Ángel? No, no, mira, me cuesta trabajo, trato de morir a mí mismo todos los días. Ajá. ¿Te No soy gustaba broncudo. agarrarte a golpes? No, nunca, ¿No? nunca, nunca. ¿No? No, pero sí, era yo intolerante a las injusticias, ¿no? Entonces sí agarraba de repente pleitos que ni eran míos, ¿no? Este, Okey. ¿no? Pero sí, entonces, la diferencia entre el New Age y conocer la verdadera relación con Dios está en morir a ti mismo, en decir, yo no sé, yo no puedo. Entonces Okey. es cuando dices, Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, ¿sí? Entonces, dices, bueno, si yo ya me di cuenta que tomando mis decisiones tengo estos resultados y eso no cambia, entonces tengo que morir a mí mismo para que entonces Jesús entre en mi vida y yo pueda alcanzar una relación con el Padre a través de Jesucristo, Okey. ¿sí? Y entonces es ahí donde dices, claro, ya entendí. O sea, tanto tiempo haciendo afirmaciones y yo soy abundancia y yo soy poder y todo, no digo que esté mal, sino, pero eso no te va a llevar a ningún lado. Y con eso vas a Mm. tener resultados. Sí, puedes tener resultados, pero en la eternidad, porque ahorita estamos de manera temporal aquí, en la eternidad, si yo no reconozco a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador y no tengo una relación con el Padre, voy a vivir una eternidad sin Dios. Y eso sí está peligroso, Claro. ¿no? Interesante todo esto, mi estimado Ángel. Oye, ¿qué viene próximamente en cuestión de los medios de comunicación para Ángel Casas? Pues mira, yo me divierto todos los días, tengo la fortuna de trabajar en un noticiero de radio y entiendo que hay un propósito en eso, aunque a veces no lo entienda, este, y voy a seguir en eso. Y entiendo que también es parte de mi trabajo, que eso me produce ingresos, ¿sí? Pero que mi propósito está en el servicio y que está en el llamado que Dios me dio, ¿no? Entonces, voy a seguir trabajando mientras pueda seguir haciéndolo. Voy a tratar de predicar sin abrir la boca pero mi parte central hoy en día, lo que más me preocupa es la congregación, es
mi relación con Dios, mi primer ministerio, que es mi familia, y a partir de ahí, bueno, todo lo que venga, si al Señor le place quitarme de los medios, bienvenido, y si le place dejarme, bienvenido también, porque mi seguridad no está en eso, ¿no? Sino que mi seguridad hoy está en Él. Excelente. Pues Ángel Casas, de verdad ha sido un deleite platicar contigo. ¿Algo más que desees agregar? No, mi querido Carlos, muchas gracias. Gracias por la oportunidad de conversar, de platicar, de compartir esta historia que, bueno, pocas veces tenemos oportunidad como de contar ciertas cosas. Hoy te dije muchas cosas que nadie sabía. No, genial, ¿no? Que de eso se trataba. Y te agradezco que estés haciendo esto porque creo que también es parte importante de dejar un legado, ¿no? Yo creo que este ejercicio que estás haciendo de platicar con varios contemporáneos, yo creo que todos tenemos algo que aportar de alguna o de otra manera. Yo creo que de toda la gente aprendes lo que se debe hacer y habrá gente de la que aprendas lo que no debes de hacer, pero aprendes, ¿no? Claro. Y te aporta, ¿no? Y no se trata de juzgar, sino se trata de decir, bueno, ¿con qué me quedo de conversar con Javier Moranchel, con Arturo García, con Ángel Casas, ¿no? Con Federico Ríos? O sea, ¿con qué me quedo de todo eso? Y es una labor padrísima lo que estás haciendo. De verdad, muchas felicidades y muchas gracias por la oportunidad. Ángel, muchas gracias y también quiero agradecerte toda esta trayectoria que has tenido porque has hecho felices a las orejas, a los oídos, pero yo creo que va más allá, a los corazones, y por algo estás hoy dando noticias. Recuerda que pues somos llamados a ser profetas, entonces el profeta dice la verdad. Hoy las noticias creo que requieren de eso, de verdad, de veracidad, de objetividad. Y bueno, pues tienes una gran labor, mi hermano. Y eres una gran labor. Pues mira, yo como le digo a la gente, mira, yo soy el mensajero, yo no soy el mensaje. O sea, yo soy el de estafeta. Yo soy el que te toca la puerta y te digo, oiga, tengo un paquete para usted. Oiga, ¿pero de qué es? El paquete es aquí lo tiene. Oiga, pero no me gusta. A mí no me reclame. Yo nomás soy el que entrega el mensaje, no soy el mensaje. Claro que sí. Pues ya cuando entiendes eso, dices, bueno, ya mira, me libero de todo eso. Ok, Ángel Casas, un abrazo hasta allá, hasta Cancún, a tu familia, a ti, muchas gracias por haberme concedido esta entrevista y pues ahí vamos a estar pendientes en las próximas emisiones para entrevistar también a otro personaje de la radio. Muchas gracias, Ángel. Gracias, que tengas un excelente día y a todos nuestros amigos les digo, me despido, yo soy Ángel Casas y que tengas un día lleno de éxitos y de bendiciones. Muchas gracias. Gracias. Gracias por escucharnos. Esto fue Charlando con. No olvides suscribirte a nuestro podcast y seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de las últimas novedades. Charlando con. Hasta la próxima.